disque a mano este Kaplan-Meier. Aquí lo vamos a construir con R. Entonces estos serían nuestros datos de tratamiento. Y Centel es nuestra censura y los tratamientos. Ahí están. Y luego esto es, y luego para el placebo, y los ponemos juntos. No ponemos juntos nada. Entonces, un tratamiento, los datos y la censura tratamiento. Nuestro código de censura sería eso. Los primeros son fallas, los últimos son censuras. Y luego para el placebo, pues todos son fallas, ¿no? Son los tiempos y el código de censura del placebo, todos son unos. Entonces, bueno, construyamos Kaplan-Meier. Ahorita voy a ejecutar la función del Kaplan-Meier sin decirles. Después vamos a hacerla para nuestros datos que estamos trabajando, ¿no? Aquí juntamos las dos supervivencias, la del placebo y la del Kaplan-Meier. Y esta es la gráfica que tienen en sus notas. Decíamos que R acostumbra a poner estas rayitas en las censuras. ¿Sí? Las pueden quitar, le pueden decir, no les gusta como a mí, por ejemplo, las pueden quitar y decirle que no pongan las rayitas. Si no, pues puede ser informativo para alguien en qué momento o entre qué par de tiempos ocurrieron las censuras. Como decíamos el viernes, aparentemente el tratamiento funciona, por lo menos es mejor que darles un placebo, pero no tenemos ninguna evidencia numérica como para afirmar o refutar esa consideración, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos con nuestra base de datos. Ya está activada y todo, según yo, ¿eh? Igual ni activé nada, no la he activado, espérenme. Pues no está chido, si no me va a decir que no encuentran nada. Déjenme ir con la base de datos. Entonces recuerden, esta base de datos es nuestra base de datos y la vamos a utilizar hasta el final. Podríamos utilizar alguna otra en el trayecto, sí, pero esta es la principal. Entonces ahora sí decimos cómo se pone el Kaplan-Meier en R. Pues el Kaplan-Meier depende de la librería Survival. Entonces lo que hacemos con R es, esta es la función surf, que requiere de la variable que ustedes tengan que tenga los tiempos de supervivencia y de la variable que defina quiénes son fallas y quiénes son censuras. Aquí esta es una función que ustedes la pueden hacer partida o dividida por alguna característica de la población. Si quieren el Kaplan-Meier sin meter ninguna característica de la población, entonces le ponen un 1 y eso dice que va a calcular el Kaplan-Meier de toda la muestra, ¿no? Es Kaplan-Meier y pueden poner intervalos de confianza y nuestra base de datos es UIS. Y lo guardamos en un objeto que se llama ajuste, ¿no? Evidentemente no aparece nada. Si quieren ver qué cosas tiene ajuste, pues
son las cosas que se guardan en el ajuste, ¿no? N, que sería el tamaño de su muestra, que debería ser 575, time, que sería la variable de tiempo, N, que es el número de individuos en riesgo, y así sucesivamente. Entonces vale la pena explorar más o menos bien todo lo que tiene esta función, ¿no? Bueno, este objeto. Eso debe ser 575 porque es nuestro tamaño de muestra. Esta debe ser la variable tiempo de supervivencia. ¿Bien? Esto es el número de sujetos en riesgo. El número de eventos. O sea, tiene todo lo que uno esperaría que tenga. Event con una, nada más, con una C. ¿Sí? Entonces este es el número de sujetos que murieron por cada tiempo, ¿no? Obsérvese que tengo varios eventos por tiempo, ¿no? O sea, si esta no es una variable propiamente continua, jóvenes, es una variable numérica y se da por día, y esto tiene sentido. Entonces, al final, ya cuando tenemos poca población, pues al final ya no hay nada, ¿no? O sea, la experiencia de supervivencia es importante como hasta aquí. Después tengo unas cuantas fallas y en general no tenemos fallas en los tiempos siguientes, ¿no? Ya. Entonces, esta es la supervivencia. Esto usualmente no se muestra porque es una tablota. Usualmente se muestra la gráfica, ¿no? Ahí está. Esta es la supervivencia total. Nótese que ya dijimos y lo vimos en el estudio de leucemia, el Kaplan-Meier se indetermina si los últimos sujetos son censurados. Como nadie muere, se asume que el último sujeto es censurado y el Kaplan-Meier se indetermina y se determina de hecho desde acá, en este caso en el 16.5% o con una probabilidad de 16 o 0.165, ¿no? Entonces, esto mostrado como tabla es complicado de leer. Si lo muestran como una gráfica, pues se ve la experiencia de supervivencia, en este caso de todos los sujetos. Ahorita la pintamos, ¿no? Ustedes pueden evaluar esta función en donde quieran, ¿no? Aquí le estamos evaluando en el tiempo cero, que debería de ser 1, en 180, que es el primer semestre, 360, etcétera, etcétera, pero ustedes pueden poner aquí lo que quieran y estas serían sus probabilidades de supervivencia. ¿Ya? Aquí se va a indeterminar. Si yo, por ejemplo, quisiera evaluar la supervivencia, como decíamos que típicamente lo hacen en medicina, que es a los 5 años, 5 años por 365 son 1600 y feria días, pero la supervivencia se indetermina, y entonces para ese valor que yo quisiera, pues debería ser la misma supervivencia. Y si no, veanlo, le ponemos aquí 5 años por 365, 360 da lo mismo, ¿no? Y evaluamos. Y va a seguir siendo la supervivencia a los 1200 días, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya se indeterminó, ya nadie murió, entonces esta sería la supervivencia a 5 años si nos interesa, ¿no? Y la ponemos justo. Entonces, con esta función, jóvenes, ustedes le piden a la máquina, al proceso, que les evalúe la supervivencia en el tiempo que se les dé la gana. Si utilizan la función LiveTab 2, les va a hacer exactamente lo mismo y aquí les va a evaluar como evaluamos nosotros arriba, ¿no? Obvio, jóvenes, esta es una función dada por la tabla de vida. Esta es supervivencia dada por tabla de vida, esta es supervivencia dada por Kaplan-Meier, ¿no? Obviamente no son iguales. Por ejemplo, aquí 0.4817 contra 0.4852,
0.2608 contra 0.2626, etcétera. Entonces, esta es tabla de vida, esta de arriba es Kaplan-Meier. ¿Deberían de ser más o menos iguales? Pues sí, ¿no? Los juntamos. ¿Sí? Ahí están, entonces, ¿no? Kaplan-Meier izquierda, tabla de vida derecha. De hecho, la tabla de vida se indetermina en 1836, mientras que el Kaplan-Meier se indetermina en 1652, pero los resultados son relativamente iguales. Pintamos tabla de vida y Kaplan-Meier, y ahí están, ¿no? No es cierto, pintamos Kaplan-Meier, ahora sí. Este es nuestro Kaplan-Meier. Por ejemplo, antes de los 200 días de toda la población tenemos menos del 40% de supervivencia. Entonces, esta es la estimación. Aquí está la estimación con bandas de confianza. Por supuesto, en la parte final, que ya tenemos muy pocos datos, las bandas son muy, muy grandes, y se van haciendo más grandes conforme el tiempo va transcurriendo y conforme vamos perdiendo más sujetos en la población. Entonces, este comportamiento es un comportamiento típico de las bandas de confianza del Kaplan-Meier, ¿no? Mientras más pase el tiempo, esencialmente perdemos más sujetos y el error de estimación va creciendo. Bien. Esta es una tabla que tiene varias cosas del Kaplan-Meier, ¿no? El número de registros, el máximo, con el cual iniciamos, el número de eventos, ¿qué es esto de R-min? No sé. La mediana, que sería importante, y un intervalo de confianza sobre la mediana. ¿Listo? ¿Algo más que tengamos? Bueno, aquí calculamos la supervivencia en los cuantiles 25, 50 y 75. Recuerden, esta es la mediana, que es nuestra medida de tendencia central. Y ahí están. Y además nos da un intervalo de confianza, ¿no? Por ejemplo, esta está aquí, la tenemos aquí, ¿no? La mediana es 170, perdón. El límite inferior del intervalo de confianza es 156 y el límite superior es 189, ¿no? Tienen toda la información que quieran, jóvenes. La pueden hacer como se les pegue la gana. Aquí la pueden poner como una tablita. Ya es cuestión de que uno diga cómo quiere ponerla, ¿no? Esta tablita pues es un montón, ¿no? Por eso nada más dimos la cabecera, ¿no? Pero eso, ahí estarían ustedes mostrando la tabla. Insisto, como el Kaplan-Meier se evalúa por cada tiempo de supervivencia, esta tabla no tiene sentido, ¿no? Esta tabla tiene una longitud de 575 seguramente, ¿no? No, 326 porque tenemos empates en los tiempos, pero imagínense desplegar una tabla de 326 por 7 columnas, ¿como para qué? ¿No? Por eso en el Kaplan-Meier lo más común es mostrar una gráfica. Esta es una maravilla de función, ggsurplot, y muestra la tabla de vida. Digo, el Kaplan-Meier. El Kaplan-Meier y abajo muestra una especie como de tabla de vida, nada más mostrando el número de sujetos en riesgo por los tiempos. Esto que están ustedes viendo aquí, jóvenes, pues es la mediana. ¿Sí?
la mediana, el tiempo medio de supervivencia de estos sujetos es menor, como ya vieron ahí en los cálculos, es menor a 180 días. Reiteramos, si el meter a estos sujetos en estos sitios, en estas granjitas, debería tener algún efecto, podemos decir que puras habas, ¿no? La mediana es 170, ¿no? ¿Sí? Y entonces quiere decir que sus cuates de las granjitas nos están viendo la cara. Todo esto, jóvenes, es información. ¿Sí? Tenemos tres funciones distintas con nuestros datos. La primera es la supervivencia, la de la izquierda. La del centro es la función de riesgo acumulado. Y esta, que ahorita no tiene mucho sentido, pero que al rato va a tener sentido, ¿no? Entonces, supervivencia, riesgo acumulado y una que en este momento no nos... Pues, jóvenes, recuerden que estadística es dar información. Uno debería de ser relativamente exhaustivo dando información. No a lo burro, ¿no? Sino información que sea realmente importante, ¿no? Y que la puedan desplegar ustedes como puedan. Recuerden que en general la gente no lee tablas, a la gente le genera bronca o tiene problemas para leer tablas. Entonces, en la medida que los resultados se presenten a través de gráficas, ustedes estarán contribuyendo a que la información que muestren sea más precisa, más entendible, mejor para los sujetos que los contratan. ¿Sí? Dejamos la presentación de script y nos vamos al PDF. Bien, decíamos que este es un área como cualquier área de estadística y se hacen exactamente todos los procesos que ustedes han visto en sus cursos previos de estadística, ¿no? Una cosa que se hace muchísimo en estadística es comparar poblaciones. Eso se llama hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Sobre algún parámetro de interés. Ustedes lo hicieron mucho, lo vieron y lo desarrollaron con la normal y compararon poblaciones, por ejemplo, a través de la media, a través de la varianza, o compararon poblaciones a través de proporciones, por ejemplo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí queremos comparar dos poblaciones, por ejemplo, a través de su supervivencia. Y entonces ser capaces de afirmar con elementos técnicos si la supervivencia de una población es superior a otra, por ejemplo, la del placebo y el tratamiento en los sujetos con leucemia, o en nuestro caso, que nos ocupa ver si este rollo de haber asignado a los sujetos en dos granjas distintas y darles el tratamiento 0 y el tratamiento 1 hace diferencia. En este caso, no, las granjas me valen gorro. Los tratamientos son los que querríamos evaluar. Entonces necesitamos hacer comparación de poblaciones, ¿no? Necesitamos plantearnos una prueba de hipótesis exactamente igual a como se planteó en estadística 1. Dice, en la estadística usual, uno de los problemas más importantes es la comparación de poblaciones. Recuerden, jóvenes, otra vez regreso a este rollo que han visto ustedes en estadística que a veces carece de sentido. Nosotros no comparamos poblaciones para hacer una clase de estadística en la vida real. Comparamos poblaciones por alguna razón, ¿no? En farmacia se comparan poblaciones por la aplicación de fármacos. Pues es muy importante, ¿no?
pueden ustedes desarrollar un fármaco nuevo y compararlo contra el fármaco líder del mercado, ¿no? Y si ustedes afirman que el valor terapéutico de su fármaco es más o menos similar al fármaco líder, pues podrían competir contra el fármaco líder, ¿no? Entonces, insisto, las comparaciones de poblaciones no son comparaciones en abstracto en una población en la vida real. Comparamos, por ejemplo, podemos comparar el promedio de los actuarios versus el promedio de las otras carreras de la facultad, por alguna razón que sea de interés, ¿no? En términos de supervivencia, podríamos calcular el tiempo medio que tarda cada una de estas carreras dentro de la facultad en titular, por ejemplo, a una generación, ¿no? Eso sería interesante. Entonces cuando se plantea una prueba de hipótesis, usualmente hay un objetivo bien claro. Nosotros tenemos el objetivo con nuestros datos de ver si el tratamiento largo, aparentemente, como ya vimos en la parte descriptiva, aparentemente es mejor que el tratamiento corto. Pero eso lo tenemos que probar de alguna manera con elementos técnicos, no con una gráfica. Entonces, este es un problema común. Es uno de los problemas de inferencia más importantes que hay. Dice, por ejemplo, en un estudio de supervivencia se puede estar interesado en estudiar si la aplicación de algún tratamiento genera una diferencia de supervivencia en la población. Por ejemplo, ya lo dijimos, la que tenemos en las notas, que es la población con leucemia. O si el nivel educativo de un sujeto cambiando de área, por ejemplo, al área demográfica, reduce el tiempo para encontrar trabajo. Eso es lo que esperarían ustedes, jóvenes, ¿no? Que si tienen un nivel educativo alto, tuvieran más chance de encontrar un trabajo. ¿Es cierto? No lo sé. O si es que tienen un buen nivel educativo, si eso les permite permanecer más en algún empleo. Es una manera común de hacer las comparaciones entre estas poblaciones, por supuesto, es a través del planteamiento de alguna prueba de hipótesis. En este caso, usualmente paramétrica, ¿no? Que requiere el cumplimiento de varios supuestos, como ya lo vieron en estadística, ¿no? Cuando hacían la comparación de poblaciones entre dos normales, necesitaban que las dos poblaciones fueran normales y además que la varianza de las dos poblaciones fueran iguales, ¿no? Cumplir esos supuestos en la vida real pues, no es tan simple, ¿no? O sea, dice, en supervivencia, dado que las observaciones pueden estar censuradas, es más difícil evaluar supuestos de esta naturaleza, ¿no? Es difícil construir pruebas paramétricas para realizar esta comparación. No quiere decir que no haya, pero es más complicado porque tenemos que pasar por asignar una distribución, ¿sí?, a una población que presenta alguna clase de censura. Entonces eso nos complica. Una alternativa para no pasar por una prueba paramétrica más conveniente es realizar una prueba no paramétrica, ¿no? Entonces ya vimos que el desarrollo del Kaplan-Meier nos permite afirmar que la manera de calcular el Kaplan-Meier, o bien la función de supervivencia basada en el Kaplan-Meier, es una excelente manera. El Kaplan-Meier resultó ser un estimador máximo verosímil, ¿no? Entonces, quiere decir que eso está bastante bien. Y además, como se vio en la construcción del Kaplan-Meier, el Kaplan-Meier es una técnica claramente no paramétrica, ¿no? Nosotros jamás definimos una distribución sobre los tiempos de supervivencia observados, ¿sí? Entonces, si el Kaplan-Meier resultó ser una buena alternativa, esperemos que una prueba no paramétrica, para no pasar por toda esta evaluación de supuestos, puede resultar una prueba interesante, bien elaborada para comparar poblaciones en supervivencia. Entonces tenemos esta es una prueba en la que hasta ustedes se pueden anotar como coautores, ¿no?
Es la prueba Logrand, es la prueba Hansel y Gretel, y es la prueba Cox-Mantle. Entonces dice, consideremos primero el desarrollo de esta prueba para dos poblaciones. La generalización es relativamente obvia. Llamemos a estas dos poblaciones el grupo 1, el grupo 2, el grupo tratado, el grupo control o como ustedes quieran. Supongamos que hay K tiempos de falla distintos en la muestra total donde se combinan los dos grupos. Es decir, entre los dos grupos tenemos K tiempos de falla. Y los ponemos así. Los ponemos así no porque estemos interesados en la estadística de orden, sino porque este es el tiempo que ocurrió primero, el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo K. Recuerden entonces, como dice arriba, estos son los tiempos para todos los grupos. Entonces, y asumimos que al tiempo TJ tengo D1J individuos que fallaron del grupo 1 y D2J individuos que fallaron del grupo 2. ¿Sí? Quiere decir que aquí D1J individuos del grupo 1 fallaron. Y aquí mismo D2J individuos del grupo 2 fallaron. Ojo, si mi variable tiempo es perfectamente continua, ¿sí? Entonces, lo obvio sería que este D1J fuera 1, ¿sí? Y que difícilmente va a coincidir ese tiempo con el tiempo del grupo 2, ¿no? Estamos pensando en que la observación es continua. Entonces, pues prácticamente imposible que dos variables continuas coincidan en algún valor. Entonces, si eso es cierto, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener son puros ceros y unos, ¿no? O sea, si realmente ocurrió en TJ una falla del grupo 1, ocurriría una falla y seguramente del grupo 2, ninguna. Y si ocurrió en alguno de estos tiempos una falla del grupo 2, como estoy considerando que el tiempo es perfectamente continuo, entonces es prácticamente imposible que haya ocurrido una falla del grupo 1, ¿no? En el caso que nos ocupa a nosotros del tiempo de nuestros sujetos en este problema de recaimiento en el uso de drogas, nosotros estamos hablando del tiempo en días. Y como ya vimos en la tablita que desplegamos hace rato, pues hay empates en varios días. Y esos empates podrían estar, por ejemplo, en las dos poblaciones que son objetivo de comparación, que es el tratamiento largo y el tratamiento corto. Pero si T es realmente una variable continua, estas son como variables indicadoras de que ocurrió falla en la población 1 en el tiempo TJ y evidentemente no ocurrió falla en el tiempo en la población 2 y viceversa. Supongamos también que hay N1J y N2J individuos en riesgo del grupo 1 y del grupo 2 respectivamente, justo ahí en TJ, pelín antes para ser perfectamente congruentes. Por lo tanto, si juntamos a todos, entonces tengo DJ igual a D1J más D2J, fallas totales en TJ, ya sea del grupo 1 o grupo 2. Y NJ igual a N1J más N2J, individuos en riesgo en TJ. Esto sí lo puedo hacer. Esta es la que si es continua, pues seguramente nomás va a aportar uno de los grupos. Aquí no tengo bronca. Queremos probar la hipótesis de igualdad y supervivencia entre las poblaciones. Esa es nuestra hipótesis. No mu igual a mu 0, ni sigma cuadrada igual a quién sabe qué. No. Aquí lo que decimos es, bueno, queremos probar. La hipótesis nula sería las dos poblaciones que estamos considerando son iguales, o bien no lo son, ¿no?
Entonces las hipótesis se plantearían así, ¿no? S1 de t es igual a S2 de t para todo t, y la alternativa, que es violenta por cierto, diría que es distinta al menos para algún t. Y una manera de hacer esta prueba es considerar la diferencia entre el número de fallas observados en los dos grupos que ocurren en cada uno de los tiempos de falla y el número esperado bajo la hipótesis de igualdad de supervivencia, ¿no? O sea, construir una prueba tipo G cuadrada, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas fallas observé realmente? ¿Y cuántas esperaría haber observado si las supervivencias son iguales? ¿Sí? Es decir, bajo la hipótesis nula y lo que realmente observé. Dice, coloquemos esta información en una tabla de contingencia para cada tiempo de falla distinto, una tablita, con los renglones dados por el grupo de pertenencia y las columnas por el estatus de supervivencia. Entonces podemos generar una tablita así. Entonces tenemos grupo 1, fallas en algún tiempo TJ, ¿no? Obviamente si estos fallaron, de los que estaban vivos en ese momento, pues este complemento es los que sobrevivieron y el conjunto en riesgo era. Y esto ocurre para cada TJ. Con el grupo 1, con el grupo 2 ocurre exactamente lo mismo. Los totales son DJ, NJ menos DJ y NJ. ¿De acuerdo? Ojo, si los marginales de la tabla DJ, NJ, DJ se toman como fijos, y la hipótesis nula es cierta, las entradas de esta tabla quedan terminadas conociendo D1J. ¿Sí? Si este es fijo y yo conozco D1J, entonces claramente conozco D2J. Si este es fijo, ¿sí? Y conozco ND menos NJ, entonces conozco N1J, conozco LDJ, conozco todos los elementos aquí. No, perdón, este fijo de acá. Entonces, esta es una condición de muestreo, jóvenes, que usualmente asumimos que es cierta, ¿no? Entonces, si los marginales están fijos, ¿sí? Esta tabla queda determinada por cualquier elemento solo de una entrada. Estamos asumiendo que vamos a tomar como ese elemento de 1J. Podríamos tomar de 2J o este. O sea, no pasa nada. Ese sería esencialmente la misma distribución, la misma función. Voy a tomar este como fijo. Dice, las entradas de la tabla quedan determinadas conociendo de 1J el número de fallas en TJ del grupo 1. Si eso es cierto, jóvenes, por lo tanto, de 1J es una variable con distribución hipergeométrica. ¿Alguien vio la hipergeométrica en sus cursos de estadística? ¿Nadie? ¿No vieron la prueba G cuadrada? Es una tablita similar a las tablas generadas en una G cuadrada. Concretamente, D1J es una hipergeométrica con parámetros NJ, DJ y N1J, ¿no? Entonces, nótese que aquí está la relación entre esta y estos son los marginales que asumimos fijos. Entonces, hipergeométrica, la probabilidad de que la variable aleatoria asociada a D1J, que llamaremos D1J grande, sea igual a D1J, ¿sí? Por la construcción de la hipergeométrica es las combinaciones de DJ en D1J, N por N menos DJ, combinaciones de N menos DJ en N1J menos D1J entre las combinaciones totales. Recuerden que en estas probabilidades, este sujeto de aquí, el primero de arriba debe ser la suma de los de arriba
y este de acá debe ser la suma de los de abajo. Dice, el hecho de que las poblaciones tengan experiencias de supervivencia iguales se podría considerar como que hubo un factor o había un factor que las tendría que hacer diferentes, ¿sí? Pero el factor no funcionó. Es decir, por ejemplo, les aplicamos un tratamiento que teóricamente tendría que hacer diferencia en las poblaciones y particularmente en la supervivencia de las poblaciones, pero resulta que el factor no funcionó. Entonces lo que queremos es probar que el factor no tuvo efecto versus que sí lo tuvo, pensando como un problema típico de la vida real, no de la estadística. Dice, bajo este argumento, la log-rank puede verse como una prueba de independencia entre la supervivencia y ese factor. Esta prueba, el meter estas cosas aquí, jóvenes, es simplemente esta estructura de generar la log-rank es similar a una de las pruebas que ustedes debieron de haber visto en no paramétrica, que es la prueba de independencia dada por la G cuadrada. Es exactamente el mismo rollo, ¿no? Aquí lo que vamos a probar es que estas supervivencias iguales, ¿sí? Probablemente se asumía, como en el caso de nuestros datos de leucemia, se asumió, por ejemplo, que el tratamiento iba a mejorar la supervivencia del placebo, es decir, que este factor llamado tratamiento incide en las supervivencias. Si la hipótesis nula en ese caso es cierto, quiere decir que el factor no incide y entonces quiere decir que la supervivencia de ambos grupos es independiente del tratamiento o del placebo que se haya aplicado. Dijimos que la tabla queda totalmente especificada como siendo de 1J, por lo que realizaremos la prueba utilizando esta variable. Dado que D1J tiene distribución hipergeométrica, tenemos que la media de la hipergeométrica es así, ¿sí? Jóvenes, para cada TJ, ¿qué sería DJ entre NJ? ¿Qué sería para cada tiempo observado de supervivencia? ¿Qué es DJ entre NJ? ¿Cómo lo traducirían ustedes? DJ es el número de muertos en el tiempo TJ y NJ es el número de individuos en riesgo en ese tiempo. ¿Qué es entonces eso? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, en el chat dicen que sí es la probabilidad de morir en TJ. Eso, ¿quién lo dice? Ahora no hay que chillar a esto. A ver, veamos. Bien, dice la probabilidad de morir en TJ sin asterisco, jóvenes. Bien, exactamente. Y si esta es la probabilidad de morir en TJ y multiplico por el número de sujetos vivos del grupo 1, en ese TJ, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es una variable? El valor que toma una variable por una probabilidad de que tome el valor esa variable. ¿Qué es eso? En estadística, pues es el valor esperado. Este sería exactamente, jóvenes, como la proporción de muertos, asumiendo que las dos poblaciones son iguales. Este sería como la proporción de muertos, el número de muertos más que proporción, perdón, del grupo de 1. Y obviamente esa sería la esperanza de D1J, ¿no? La varianza de D1J es la varianza de la hipergeométrica, que no es fácil de deducir, pero es la hipergeométrica, ¿no? Entonces eso ya está hecho. ¿Qué hacemos, jóvenes? Vamos a hacer, ¿sí?, una comparación de observados y esperados por cada tiempo de supervivencia observado. Entonces debemos de considerar esta comparación para cada tiempo TJ. Por lo tanto, dijimos que había K tiempos distintos. Por lo tanto, la estadística de prueba es esta comparación. Es los observados
de la población 1 en el tiempo TJ, los esperados de la población 1 en el tiempo TJ. Entonces, el número de muertes esperadas de la población 1 en el tiempo TJ, perdón, de observadas, y el número de muertes esperadas de la población 1 en el tiempo TJ. Está muy bien, pero ahora, ¿cuál es la distribución de ese estadístico, no? O por lo menos, ¿cuál es la distribución de este estadístico para muestras grandes, no? Observemos que la esperanza de UL es 0, pues sí, ¿no? La esperanza de este sujeto, como definimos arriba, es este, ¿no? Entonces, la suma aquí estaríamos sumando K ceros. La varianza de UL sería la varianza de este sujeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si las supervivencias en las dos poblaciones son iguales, que sería la varianza aquí, bajo H0, esta estadística, bueno, lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es hacer un proceso de estandarización, ¿no? Bajo H0 esta diferencia tiene medidas, tiene valor 0, vaya, y no lo escribo aquí. Entonces tomo mi estadístico, le resto el 0, que no lo veo, y divido entre la raíz cuadrada de la varianza, y por supuesto, si el tamaño de muestra es grande, esto asintóticamente converge a una normal de media 0 y varianza 1, ¿no? También lo podemos elevar al cuadrado y sería una G cuadrada con un grado de libertad, ¿no? Entonces, esta es la distribución subyacente a Lagrange. Entonces, así se hace. Obviamente, salvo que ustedes lo hagan en un ejercicio práctico a mano, esto lo hace la máquina y pues es fácil para la máquina hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no quiero comparar una población, sino quiero comparar muchas? Esencialmente con M mayor a 2 poblaciones, ¿no? Ahora queremos realizar la prueba. H0 es todas las supervivencias son iguales en M poblaciones versus, como se niega aún para todo, existen dos cuyas supervivencias son diferentes, ¿no? Insisto, ahí le falta poner M mayor que 2. En algún lado debería ser M mayor que 2, ¿no? Para realizar esta prueba, denotemos, vamos a hacer lo mismo, jóvenes, ¿sí? Si funcionó para 2, vamos a hacer lo mismo. Para realizar esta prueba, denotemos a DJ barrita, el vector de fallas al tiempo TJ, ¿sí? Es decir, J igual a 1 hasta M de las M poblaciones, con vector de medias esperanza de J y matriz de varianza y covarianza, cuya entrada IJ está dada por la matriz de varianza y covarianza de, en este caso, ¿sí? La variable de un DI, digo, el número de muertes DI y DJ de la población I de la población J, que por supuesto marginalmente nos podemos pensar como una hipergeométrica, ¿no? Y la covarianza entre D y DJ dada por esa expresión, que es la covarianza de una, si lo quieren ver, esta sería una multinomial, no una geométrica, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? El mismo proceso, pero ahora tenemos un vector de dimensión M. En el anterior teníamos un vector de dimensión 2 porque eran dos poblaciones las que queríamos comparar. Si sumamos sobre todo los tiempos de falla, igualito que hicimos con la estadística anterior, obtenemos de la suma desde que J igual a 1 hasta acá. Estos son los tiempos en los que ocurrieron todas las fallas, del vector que denota las fallas, de la esperanza y de la varianza. Mismo argumento que antes. Mantel y Hansel proponen probar la hipótesis de K supervivencias iguales a través de una forma cuadrática. ¿Sí? Las formas cuadráticas ya las vieron ustedes en regresión, jóvenes. Vieron formas del estilo mu gorro sigma la menos 1 mu,
¿no? O X transpuesta sigma X, las formas cuadráticas. La forma cuadrática sí, ¿sí? De prima, esta B que es interesante porque tiene un signo menos arriba, y D. ¿Alguien de ustedes oyó hablar en regresión de la inversa generalizada de Penrose? ¿O no? ¿Nadie? ¿Sí o no? Yo no, profe. Esta es la inversa generalizada, que bajo H0 se distribuye como se distribuye usualmente una forma cuadrática, se distribuye asintóticamente como una G cuadrada con M-1, donde M es el número de poblaciones, y con B, con este signo menos arriba, la inversa generalizada de B. Es muy probable, dado, insisto, piensen en tiempos de falla realmente continuos. Piensen. Ya. En un TJ particular, ese vector de J debería tener puros ceros y un 1, ¿no? O sea, la probabilidad de que haya empates en algún tiempo entre variables de tiempo medidas exactamente de forma continua, esa probabilidad es 0. Entonces, ese vector de J debería tener solo un 1 en el tiempo TJ donde ocurrió la falla en alguno de las M poblaciones, ¿no? Y hacemos el recorrido para todos los tiempos de falla. Entonces, esas cosas serían unos vectores con unos y ceros cuando formen la matriz, que es la que tenemos en D, ¿no? Me vale gorro si le restan los esperas o no. Cuando formen la matriz, lo que van a tener es una matriz de un montón de unos y ceros. Esa matriz, tranquilamente, ¿sí? Cuando hagan operaciones, esa matriz puede ser perfectamente de rango incompleto, ¿sí? Si es de rango incompleto, entonces la inversa de esa cosa, pues es difícil de encontrar, ¿no? ¿Sí? Y esa es la idea de esta prueba, ¿no? Como puedo tener hartos ceros y unos, esta matriz puede ser singular y entonces necesito la inversa generalizada. ¿Sí? Bien. Entonces, con este argumento y una estadística aquí cuadrada con m-1 grado de libertad, compararíamos m poblaciones. Ahora recuerden que, como lo vieron en estadística básica, si yo pruebo una hipótesis que tiene muchas poblaciones y rechazo H0, ¿sí? Eso solamente dice, como se anunció la hipótesis nula aquí, la hipótesis alternativa, que dos de las supervivencias son distintas. No dice si solamente son dos, que al menos dos dice. No dice si solamente son dos y no dice cuáles son. Entonces, una vez que hemos rechazado la hipótesis nula a través de esta prueba, hay que tratar de ver cuáles son las poblaciones que son distintas. Hay que hacer una prueba que, como vieron ustedes en la estadística básica, recibe el nombre pomposo de post-hoc, o una prueba para comparaciones de poblaciones 2 a 2, una vez que han rechazado la hipótesis nula. Si la hipótesis nula no se rechaza, jóvenes, no se procede a comparar poblaciones, porque lo que dice la hipótesis es nula, es que ninguna de las poblaciones, en este caso, tiene supervivencia distinta. ¿Okay? Vamos a continuar desarrollando esta prueba, desarrollando una prueba equivalente que se llama la prueba de Wilcoxon, y en el momento que la tengamos, regresamos a nuestros datos, porque nos urge saber si las supervivencias por los dos tratamientos, el corto y el largo, son distintas. Aventuramos que sí, por lo que ya vimos, pero
hay que probarlo objetivamente. Jóvenes, los veo el próximo miércoles. Mil gracias por su atención y recuerden que el jueves inicia la NFL. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe, nos vemos. Ándele.